Este va a ser un segmento sumamente interesante que tiene muchísimo que ver con una actualidad que nos atañe a todos en el mundo entero, porque el conflicto que se inició este sábado pasado, la guerra, como ha declarado el Estado de Israel, entre la Franja de Gaza y el grupo militante, que de este lado son terroristas, pero son grupos militantes islamistas palestinos que desde el 2007 controlan la Franja de Gaza, atacó por sorpresa a las 6:30 de la madrugada el sábado a Israel por aire, tierra y mar. Aprovecharon, había un evento, un festival de música electrónica en el desierto cerca de la Franja de Gaza, donde habían 3.000 jóvenes, 260 cuerpos fueron recogidos en el área, varios también han sido secuestrados y llevados como rehenes a la Franja de Gaza, personas de diferentes países, además de judíos, también alemanes, norteamericanos, etcétera, y por desgracia también lograron penetrar en Israel los misiles, lo que eso no ocurre. Nunca Israel, en los últimos 50 años había vivido algo así de misiles llegando a Israel, porque ustedes saben que ellos tienen un escudo que los protege. Nosotros vamos a hablar, hay ya 800 muertos contados en el lado de Israel, más 2.000 heridos en el lado de la Franja de Gaza, no sé si más de 500, fue el último número que teníamos era ese, y 2.000 heridos también. Este ataque llega un día después del aniversario del número 50 de ese famoso ataque de sorpresa de Egipto y Siria contra Israel en el año 1973, que inició esa famosa guerra de Medio Oriente. Y tenemos con nosotros a Iván Gatón, porque siempre Medio Oriente fue el lugar volátil, el lugar con el Estado, la declaración del Estado de Israel en el 1948, el lugar donde nosotros podíamos pensar que podía iniciar el gran conflicto que detonara una tercera guerra mundial. Esto que ha pasado del sábado para acá, primero que nada, ¿qué falló? Israel, que tiene la inteligencia más sofisticada del área, nacional e internacional, y que además tiene ese escudo que protege. ¿Qué fue lo que falló que permitió que este ataque nunca visto por parte de Hamas, el más audaz de todos, lograra su objetivo? Bueno, primero las gracias por la invitación. Lamentando estar aquí para hablar de algo tan trágico. La otra vez fue la guerra de Ucrania, de Ucrania y Rusia. Falló la inteligencia. Llegó información de inteligencia, como estuvo diciendo uno de los altos jefes militares que en un momento dado estuvo a cargo de todo el tema palestino. Y parece que como a Estados Unidos, en el 11 de septiembre, la información que le fue llegando, la inteligencia no supo articularla, no supo cruzarla bien, porque hay incluso evidencias de que no es tan sencillo en una zona donde hay drones permanentemente vigilando, Claro, donde no es tan sencillo poder donde hay un control de la Franja de Gaza. tener toda la logística que se montó para no darse cuenta de que había algo. Entonces hubo un descuido garrafal de parte de la inteligencia con un israelí. concierto, con 3.000 personas ahí, o sea, la vigilancia tenía que haber sido el triple. Bueno, era el día del Sukkot, es decir, también era Shabbat. Sí. Entonces parece como que se descuidaron y como decía Golda Meir, Golda Meir, Maravillosa, el día Golda Meir, que los israelíes bajen las armas, los van a destruir. ¿Por qué? los van a destruir. Sí, porque el Estado de Israel viene de una utopía. Lo que pasa es que esa utopía se crea en un territorio que ancestralmente habían ocupado los judíos, pero que por estar ubicados en una zona geográfica tan importante para la humanidad siempre como es esa, porque ahí nunca se han eliminado las guerras. Nunca. Si tomamos todas las referencias que estuvieron los asirios, entonces llegaron los asirios y destruyeron lo que había sido parte del reino de Salomón, después los babilonios, después los persas, después llegó Iscánder, Alejandro Magno, pero después de Alejandro Magno viene Pompeyo, los romanos destruyen el templo,
pero después se quedan los bizantinos, que es la división del Imperio Romano, Claro. que queda vivo el Imperio Romano de Los Oriente. romanos es que llaman Palestina, esa zona donde estaban sirios, libaneses y un grupo de personas también judías en ese momento que posteriormente fueron expulsados. Ahora, ¿por qué esa parte del territorio, eso es antes de la masada, donde ocurrió eso? Ahora, ¿por qué ese territorio, esa parte, es tan importante? Es por la ¿Por misma qué? ubicación geográfica, Claro. por eso cuando llegan los turcos en el El Imperio 1453, Otomano. ahí vienen y ocupan los turcos, hasta que llega la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses tomando el referente de que de una geografía que determina, porque están ubicados en una zona que da acceso al África, la otra zona que da acceso al Mediterráneo que lleva a Europa y la otra Que ahí lo estamos zona mirando. Vamos a ver, Ahí lo estamos vamos viendo. a ver los mapas. Nosotros tenemos ahí cómo ha El otro. cambiado la geografía. No, ese es el primero. Antes de la Primera Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial. Defínenos estos mapas. Mira qué pasa. Cuando llega el siglo XX, ¿qué es lo normal? Porque ese es el cruce de caminos para unir África, Europa, Asia. Eso. Hasta 1915, que los ingleses emiten una declaración que se llama la Declaración Balfour, la población judía era muy poca. ¿Por qué? Porque cuando se decide con Teodoro Herzl tener un Estado israelí, es a partir del Affair Dreyfus en la guerra franco-prusiana. Míralo Entonces, ahí. Teodoro Herzl, Vamos a ponerlo otra vez. Este es el mandato británico de Palestina. Eso fue después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial viene un acuerdo que se llama Sykes-Picot, que es un acuerdo que dan a conocer los rusos o los soviéticos, donde Lloyd George y Clemenceau, con el mapa en la mano, decían, vamos a dividirnos el imperio turco-otomano. Pues mira, este pedacito aquí, Inglaterra, esto es tuyo. Yo te voy a darlo a donde habían estado anteriormente el reino de Salomón. Aquí vamos, yo te voy a dar Siria para los franceses. Entonces, para los palestinos, para los franceses también el Líbano. Entonces, se dividen como si fuese agentes inmobiliarios. Eso pasó ya con África en la cumbre de Berlín, porque los imperios se manejan así. Claro. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando viene la Shoah, Ajá. la Shoah es el genocidio, el holocausto. No, los europeos, que son los que han perseguido por 2000 años a los judíos, porque no son los árabes. No. Los árabes siempre compartieron con sus primos semitas. Exactamente. Sí. Sus primos semitas y también que vienen de Abraham. De hecho, cuando el profeta Mahoma se va como profeta a Medina, fue con el apoyo de los judíos. Y siempre judíos, cristianos y musulmanes Musulmanes. han vivido juntos sin problemas. Ismael e Isaac son hermanos, hijos de Abraham. Ismael e Isaac. Entonces- Ismael el hijo de Agar e Isaac hijo de Sara. Aunque a una la mandaron para el desierto, a Agar con su hijo. Pero son semitas. Sí, son semitas. Cuando llega ese holocausto, los alemanes han eliminado más de 5 millones de judíos. No, 6 millones. Más de 5 millones, 6, 7. Había que darles una Entonces, tierra. se decide darle un territorio Póngale. con una resolución Míralo ahí. que se llama la resolución 181, donde se declara que Jerusalén tiene que ser ciudad sagrada porque las tres religiones abrahamánicas, Sí. los judíos, ahí está el muro de las lamentaciones, Correcto. Claro. que es donde estuvo el templo de Salomón. Los cristianos tienen entonces el Santo Sepulcro, Ajá. pero los musulmanes, ahí fue que el profeta Mahoma hizo la Isra o ascensión al cielo Al cielo. desde la mezquita de Al-Aqsa. Es un lugar Entonces, sagrado. es para un las lugar tres religiones. sagrado. ¿Qué pasa? Que en el 48 se da la primera guerra árabe-israelí. Ahí viene la matanza de Der Yassim y ahí viene lo que los palestinos llaman la Nakba. Eso es al otro día de que se declaró el Estado de Israel. Al otro día fue que empezó esa guerra. Pero luego viene
otra guerra que es la guerra de los 6 días, La guerra de los 6 días. que es en el 1967. Pongan el mapa del 67, Y mírenlo ahí. después viene la guerra de Yom Kippur. La guerra de los 6 días fue con Nasser. Hablemos de esa guerra de Nasser. 6 días. La guerra de los 6 días, que ahí está Moshe Dayan, del lado israelí, del otro lado está Gamal Abdel Nasser, Nasser, que es Gamal el Nasser, hombre claro. que hace la nacionalización del canal del Suez. De nuevo, la geografía, el canal del Suez es la zona geográficamente más estratégica del planeta. Él cree que va a ganar la guerra y que va a poder vencer. Bueno. Entonces, a todo esto no olvidemos que esto es geopolítica. Sí. Detrás de todo ahí está el fondo del petróleo. Claro. La mayor parte del petróleo fácil de extraer está ahí. Pero la ruta que comunica a Europa con el Asia y que sirve de cabeza para el África Sí, está ahí. está ahí. Pues entonces esa guerra la pierden. Israel, No, Israel gana. Israel gana, pero en el 73, en el Espérate, descuido... ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda entonces el país, dividido? ustedes Mira van a la ver. franja de Gaza. Lo que pasa es que a la medida que vayamos viendo el mapa de lo que fue la partición, en una novela de Honorato de Balzac se refiere muy gráficamente con la piel de zapa. El territorio que le tocaba a los palestinos se fue reduciendo, Claro, ahí Israel se queda con los altos del Golán, que es de que Siria. pertenecían a Siria. Exacto. La franja de Gaza, Cisjordania, Que es la parte que da a Jerusalén, ajá, pero a partir de ahí... y Jerusalén, por supuesto. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos entonces lo que se llama un fait accompli. Hay un hecho cumplido. Hubo un acuerdo, que es el acuerdo de Camp David, que lo hace un gran hombre, un gran presidente, que fue Jimmy Carter. Sentó a Anwar al-Sadat Maravilloso. con Menachem Ben Gurion Que fue y le asesinado. dijo, miren, vamos nosotros a trabajar. Pero ¿qué pasa? Ahí está. Nadie se escapa de que las disputas por el poder, incluso dentro de la OLP, y la corrupción, porque en la OLP había una corrupción Pero grandísima, por supuesto, porque es un tema de recursos. no permitieron a los palestinos cohesionarse de manera tal que se pueda decir Que pudieran tenían defender. un proyecto común. Además de que no olvidemos que los palestinos, si bien es cierto que en algunos lugares eran bien aceptados, también fueron eliminados, como en el caso de Jordania con el rey Hussein en el Septiembre Negro. Es decir, Claro. que en el Líbano los palestinos también no son muy bien vistos porque son refugiados que de una manera u otra lo que han sido es utilizados políticamente. Los palestinos han tenido que emigrar. Primero fueron 700 y pico mil, ¿cuál de las guerras? Que tuvieron que irse de la tierra donde Bueno, ellos eso estaban. fue en el 48. En el La 48. primera guerra árabe-israelí, la Nakba. Exacto, cuando Israel fue invadido. Y luego también han tenido que emigrar muchas veces. Y es verdad que Israel en el pasado fue un estado muy agresivo contra los vecinos, ¿o no? Lo que hay que ver esto es en la clave de que ni siquiera dentro de los propios grupos que están allí han podido cohesionarse. No se han podido cohesionar. No, porque si los vemos por ejemplo, en el caso de Irak, Ajá. salió Saddam, que era un dictador opresor, y vino una guerra civil. Sí. Entonces es un país que se divide en una zona del Kurdistán. Yo no quiero que la gente se quede con una mala percepción, pero si ustedes estudian lo que es el colonialismo, se van a dar cuenta de que los árabes son víctimas del colonialismo. Y me explico. Los países donde había mayoría religiosa sunita, los franceses y los ingleses pusieron a mandar a los que eran chiitas. Ejemplo, Siria. El 10% de la población es alauita y la mayoría son sunitas y otra parte cristiano. ¿A quién pusieron en el ejército y a ser dictadores? A los alauitas, donde estaba Bashar al-Assad. Claro. Si en Irak la mayoría son chiitas porque el martirologio de Hussein, el hijo del profeta Mahoma y de Fátima, fue en Kerbala, pues entonces aquí vamos a poner a los sunitas a dominar. Aunque el 70, la minoría. La minoría. En los Emiratos del Golfo, la mayoría de la población es chiita porque ahí estaba el imperio persa, aqueménida y sasánida. Pues ahí vamos a poner a mandar
a los Sunita sunitas, también. porque es divide y Ok. vencerás. En el caso de Hamas, vamos a traernos a este momento que nos queda un tiempo limitado. Y es muy importante que la gente sepa, no es todo Palestina. Hamas es un movimiento que surge después de una intifada. Explícanos lo que es la intifada, que muchos hemos escuchado. Ya hubo en el pasado los acuerdos de paz de Oslo, estos hombres y mujeres valiosos como Golda Meir, como Ben Gurión, como Anwar Sadat, el mismo Yasir Arafat de la OLP, que han luchado en cierta forma por vivir en paz y reconocer el Estado de Israel. Al final se fue reconocido el Estado de Israel y todo lo demás. Pero hemos echado para atrás porque esta gente nunca han aceptado ninguno de esos acuerdos de paz firmados y no están de acuerdo tampoco con las fuerzas nacionalistas que dirigen Palestina, que son el gobierno de Palestina. Entonces ellos dominan la franja de Gaza. ¿Y qué? ¿Por qué ahora este ataque? ¿Qué es lo que ellos pretenden? Que desaparezca el Estado de Israel. La intifada donde surge Hamas es en el 1989 con un clérigo tetrapléjico un poco ciego llamado Ahmed Yassim. Hamas es un movimiento religioso yihadista. Esto hay que entenderlo bien. Todo miembro de Hamas sabe que va a morir, pero va a ser un shahid. Claro. Entonces, Explica lo que es ser un shahid. bueno, el shahid es aquel que cuando muere en un acto terrorista se va al cielo. Se inmola por la causa. Tiene No. 71 uríes. 71 mujeres a su disposición. Sí, aparte de eso, es directo y en vivo que va para el cielo. La familia que se queda aquí Ok. también le van a dar la ayuda económica. Entonces, como es un movimiento fundamentalista religioso, hay que verlo en esa clave, sunita fundamentalista. Lo que es Al-Fatah, que viene de la OLP, que es de donde viene Yasser Arafat, y que queda Mahmoud Abbas sustituyendo a Arafat después de su muerte, es más laico, aunque sea musulmán. Lo increíble en todo esto es que ese Hamas, que en un momento dado, según algunas fuentes que hemos obtenido, indican que estuvo aupado por los propios servicios de inteligencia de Israel para debilitar a la OLP, A la Organización por la como Liberación así de ha Palestina. sucedido porque jamás manda en Gaza y allá en Cisjordania manda la OLP. Entonces, ese Yasir Hamas Arafat. se ha convertido en un monstruo, porque Alimentaron a un monstruo, crearon un aprovechando, a pesar de ser sunita, Irán, que es chiita, los financia. Eso te iba a preguntar, ¿por qué Irán financia a este grupo? Porque Irán, su principal enemigo es Israel. Entonces Irán no solamente financia a Hamas, sino que financia en el Líbano a Hezbollah. Entonces a Irán lo que le conviene, porque aquí el juego geopolítico. Irán El tema del canal financia, de Suez, el tema del petróleo, y ellos financian tanto a Hezbollah como a Hamas. pero no solamente ahí. Nosotros olvidamos que recientemente hubo una guerra en Yemen donde estaban los hutíes, y esa guerra en Yemen es porque los hutíes los Bueno, financian los iraníes. Entonces, ahora Hamas, que ha hecho esta intervención y que ha desnudado parte de una violencia extremada. Extrema, que no se había visto en ellos No, tampoco. no, no, nunca se había visto y no representan tampoco, no es un interlocutor Miren, válido miren del ese pueblo video. palestino. Coméntalo, Iván. Ellos grabaron el video de lo que iban a hacer. Y Ese es el nadie se dio video. cuenta. Ese es el video. Son tres tres videos. videos. Esos 3 videos grabados de lo que iban a hacer, toda la operación que estaban planificando hacer para ese día. Yo quiero que pongas el video que yo vi, donde ellos llegaban y entraban a las casas y mataban a la gente. Practicando. Y entraban incluso con parapentes, que fue de los motores que saltaron en parapentes. Ahí estamos viendo lo de los parapentes, ¿no? ¿Verdad? Increíble. Sí. Sí, eso es. Exacto. Ellos lo tenían todo grabado, Todo. planificado fríamente. Y mientras está pasando, tenemos que decir que en el 2014 ellos hicieron una intervención mortífera que provocó la muerte de 2.251 palestinos, incluyendo 1.462 civiles durante 50 días de lucha. En el bando israelí solamente murieron 67 personas y 6 civiles. Ustedes lo recuerdan, eso fue el otro día. Y en mayo del 2021, todavía hace menos tiempo, 256 personas murieron en Gaza y 13 en Israel en un conflicto que duró 11 días con una tregua que medió Egipto. Pero esto nunca se había visto. ¿Por qué?
¿Por qué esto? Y quiero que explique por qué Hamas no es interlocutor del gobierno palestino y las consecuencias que está teniendo este acto por parte de Exacto. Israel desproporcionadas contra el pueblo palestino, que es el que paga las consecuencias. Lo que pasa es que Hamas no deja de ser un grupo terrorista, aunque sea visto como un grupo de liberación, porque hace labores sociales. Utilizar el nombre de Escuelas, Alá, hospitales. utilizar el nombre de Alá para eliminar a personas inocentes no está permitido en el Corán. Y es el gobierno, ellos ganaron en elecciones. Pero en la- lo que pasa es que Occidente está equivocado. Si se hacen elecciones desde la perspectiva democrática en la mayoría de los países musulmanes, ganan los fundamentalistas Sí, religiosos. así es. Porque la base musulmana para ellos es muy fuerte. Nosotros somos lo que queremos ver al mundo de ellos desde nuestra perspectiva. Nuestra óptica. Entonces, jamás no es ni será interlocutor válido haciendo actos de esa índole. Exacto. Que es preocupante que mucha gente que ve lo que ha sucedido, conociendo que los palestinos han sufrido la opresión, ¿De Hamás? que han sufrido incluso los asesinatos, porque las muertes de muchos palestinos, Sí. por lo que entre comillas llaman eufemísticamente daño colateral, pero no podemos justificar que mueran tampoco israelíes inocentes. Tampoco. No. Es decir, aquí lo que nosotros tenemos que ver es que hay grupos fundamentalistas Claro. que se alimentan de atrocidades como esa. ¿Qué es lo que persiguen y qué puede pasar ahora? Que ya nos quedan... No, ellos menos lo de que 3 perseguían y dan el primer golpe, si lo vemos desde la perspectiva del acuerdo con Arabia Saudita, que posiblemente iban a establecer relaciones diplomáticas ¿Un acuerdo de paz? con Israel, Sí. ya esto iba a ser un problema porque los acuerdos de Abraham que se habían llevado a cabo en el 2020 le permitieron tener relaciones diplomáticas con países del Golfo, igual que con Marruecos. ¿Fue por este acuerdo que pues, iba a firmar Israel con Arabia Saudita? Lo que pasa ¿O que es- firmó? Ese acuerdo puede ser una de las razones, pero también otra razón es el odio acumulado y que este efecto en términos de reacción. de impacto para la imagen de Israel. Claro. Además, señores, la cantidad Humillaron. de personas que han muerto, A los judíos. oiga, hay que tomar en consideración que eso Portaaviones norteamericanos va en camino hacia la costa. En Australia hubo una bomba que plantó un grupo simpatizante de Hamas en la plaza del Teatro de la Ópera de Sydney. Ahí estamos viendo el portaaviones. Esto puede despertar el fervor fundamentalista. Mira, eso fue en el Teatro de la Ópera de Sydney. No se sabía todavía cuando yo lo vi en ese momento el daño que había causado en las cúpulas. Eso es una obra maestra de la arquitectura y un símbolo de Australia. Y esto puede empezar a detonar conatos de terrorismo en diferentes países del mundo si apoyan a Israel en esta situación. no necesariamente, pero hay un temor de que Hezbollah lance misiles desde el Líbano. Eso yo te iba a preguntar también. La situación Porque está... en el Líbano ahora mismo hay mucho temor también. ¿Qué puede pasar? Bueno, el futuro nadie puede predecirlo, pero de que la situación está más compleja, de que está más sombría, lo es. Porque lo que jamás hizo fue una atrocidad. Pero Y- ¿cómo se resuelve esto si No, jamás es que tiene no hay, capacidad? No. es Entonces, que no hay, No hay. no ¿qué podemos hay. esperar? En ¿Más sí- sangre? En 75 años, ese problema no se le ha buscado una solución política. Y no en va a aparecer. y en el mundo, para que cualquier problema sea resuelto, se requiere del interés político de las grandes potencias, y las grandes potencias ahora están ocupadas en la guerra en Ucrania, están ocupadas en quién tiene más incidencia en el mundo multilateral. Sí, pero los americanos no es verdad que van a descuidar a Israel. No, Israel bajo ninguna circunstancia, y esto es importante que lo tomemos en consideración, si Israel colapsa, se va a toda la región. Se va todo. Por eso Y adiós democracia. insisto, por eso insisto. Adiós derechos podría ser esto el inicio de una escalada de dimensiones desproporcionadas. Esperemos que no, porque el derecho Ok. internacional humanitario indica, desgraciadamente, la proporcionalidad Bien. de la fuerza, Sí, de la que fuerza. nunca se aplica, No. que A siempre ver, es Y se desproporcionada. desaparece Palestina. Estos libros, rapidito, Este que ya libro nos vamos. de los árabes, para que los amigos televidentes puedan tener una idea, porque hay que leerlo, hay que leer. Esto para que entiendan un poco la situación de Hezbollah como brazo armado
estas son 100 claves para comprender el problema. Y finalmente, este libro, escrito por el señor Rizek, que le hicimos una presentación, demuestra cómo judíos, musulmanes y cristianos en Wahat al-Salam o Noab Shalom en judío y Oasis de Paz en español pueden vivir en paz. Es decir, que no tomemos a Dios como excusa para sacrificar Claro el que altar pueden de vivir los en paz. intereses Claro que políticos. sí. Y lo hacen en Y otros están lugares del coexistiendo en mundo. muchas Y lo partes. hacen en muchos En países del Líbano lo mundo. hacen también. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Ojalá que esto termine en 6 días, como la famosa guerra de los 6 días. Es difícil, ya lo sabemos, pero se va a ver más sangre todavía, porque Israel no se va a quedar así. Y la humillación ha sido grande y ha sido muy fuerte. Y son los vecinos tan pegaditos. Gracias a Dios que nosotros no tenemos esa situación y nos quejamos del conflicto que tenemos con Haití. Gracias por haber estado con nosotros. Un aplauso. Cuando regresemos, José Horacio nos acompaña. No te pares, no te pares, no te pares, que no te estamos echando de la casa. Ya volvemos con José Horacio Rodríguez.